este pasaje. Amén. Vemos cómo el pueblo, ya en el capítulo 2, ya Dios ya les había hablado. En el primero Dios comienza a hablarle a Jeremías de lo que quería hacer en él. En el 2 ya Dios ya les había hablado al pueblo, pero en el 3 Dios ya comienza a confrontarlos. Y vemos cómo lo ilustra poniendo a nuestro Dios o a nuestro Señor Jesucristo como esa esposa y a nosotros como ese esposo que nos está cuestionando, hablando sobre la infidelidad. Y aquí vemos como una depravación total del hombre, el cual había sido infiel a Dios, había inclinado su corazón a la infidelidad. Y es un tema que me impacta porque cómo Dios tiene ese principio que es como padre también, hablarle y quiere restaurar a este pueblo. Vemos un principio, la fidelidad como padre también aquí en este pasaje. Y toca un punto muy importante, la infidelidad de esa esposa que fue el pueblo, ¿no? Y que actualmente somos nosotros, ¿verdad? Y vemos esta fidelidad también del padre, diciéndoles que acaso juntará a otro hombre, diciéndole haciendo alusión a la mujer que es el pueblo, y les tuvo que hablar de esta manera porque ellos amaban la ley, ellos vivían mediante la ley, y aquí hizo recordarles Deuteronomio para que ellos pudieran entender el grave problema, porque estaban en un grave problema. ¿Te imaginas el mismo Dios hablándoles, cuestionándolos? Ha de ser algo muy difícil cuando Dios te confronta de esa manera, al saber el estilo de vida que llevas. No se trata de señalarte o de criticarte, sino de lo que realmente Dios dice a través de la palabra en nuestro estilo de vida. Dice, has pues fornicado con muchos amigos y vuelves a mí. En este caso, Dios le está diciendo, o sea, te has estado con tantos dioses y así luego si quieres tú regresar a mí, pero aún seguían con ese corazón inclinado, no habían cambiado. Hacían lo que tenían que hacer ante esos dioses y luego regresaban a él, pero sin que hubiera un cambio, sin que hubiera una transformación en ese corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que ellos no sean llevados cautivos. Por eso los comienza a confrontar de esa manera. Sí fue una manera muy tajante, pero es porque Dios quería lo mejor para ellos. Como con nosotros, el Señor siempre que nos va a cuestionar o nos va a confrontar con la palabra, es porque siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén. Que no pasemos esos como ese cortar veredas, sino andar por el camino recto. Y se me hace bien padre ahorita algo que mencionabas, era como que es bien duro cuando Dios te confronta, ¿no? Pero creo que es más duro cuando no lo hace, ¿no? O sea, cuando su presencia se aparta de ti, cuando dices, ya no te voy a corregir. O sea, creo que es un acto de amor y misericordia que hemos experimentado más de nosotros, el hecho de que Dios venga y corrija alguna área que necesita ser corregida para que nos volvamos de nuestros malos caminos a esas sendas que Dios ha establecido para con nosotros, para sus hijos, ¿no? Entonces, yo me siento confortado, yo me siento agradecido y que clamaba David, o sea, no, que no se aparte tu presencia en mí, que tu Santo Espíritu no se aparte, o sea, realmente un clamor dentro del corazón de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, del cual todos podemos aprender, es esta disposición y esta humillación delante de Dios de reconocer quién es Dios y qué es lo que hace por nosotros, por su pueblo, ¿no? O sea, no dejar de clamar unos por otros y no dejar de dolernos por el pecado y la maldad que sigue habitando, que decía, miserable de mí, ¿no? O sea, ¿quién me librará de este cuerpo corruptible? Entonces creo que a veces, muchas veces juzgamos a este pueblo de Dios, de Israel, cuando realmente es una tipificación de lo que nosotros hacemos a veces como un corazón rebelde que se niega a seguir los estatutos y las leyes de Dios, ¿no? Porque yo lo he experimentado en muchas áreas de mi vida y en el cual Dios ha venido a disciplinarme, a corregirme y a recordarme cuán grande es su amor, ¿no? Y entonces no puedo hacer otra cosa más que seguir caminando en pos de Él y seguir humillándome y rindiéndole ciertas áreas de mi vida a esta parte, ¿no? Entonces está bien padre cómo hace énfasis en esto de su pueblo, ¿no? Y cómo Dios le habla duramente, y si hay un Israel es porque habremos unos de aquí que Dios nos está hablando directamente a alguna situación, a algún área que ocupamos trabajar, ¿no? Y queramos que sigamos en pos de Dios, ¿no?
Sí, así es. Y vemos cómo los confronta y los lleva como a ese rincón a sacarle todo lo que ellos ya habían hecho. No les pasó por alto nada. Ujú. Y así es nuestro Dios, no nos pasa por alto nada. Ujú. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos para Él en la santidad y que salgamos de esa depravación total. Y en depravación total no solo es como cometer adulterio, sino es aquello que está en el corazón realmente, Ujú. aquello que está habitando y que le está robando el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Amén. Y creo que todos experimentamos eso, el tener otros dioses en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Cuando empezamos a darle prioridad a esas cosas que nos alejan de Dios, es lo mismo que irnos y prender inciensos para alejarnos de la presencia de Dios, es lo mismo que ir y prenderle una vela tal vez a un santo, es exactamente lo mismo, solamente con diferentes acciones, porque estamos haciendo cosas que nos alejan de la presencia de Dios y que además de eso ofenden el corazón de Dios. Y como dice Jesús, o sea, si no nos hablara de esa forma, yo creo que sería una señal de que no nos ama, porque dice la Biblia que el Señor a quien ama, corrige. Amén. Y la forma en la que corrige es exactamente como vemos aquí, como confrontándonos a través de la palabra. Y como les decía así de fuerte, vas a hacer todo esto que está en contra de mí, o sea, vas a irte con otros dioses y luego vas a querer volver a mí. Está preguntando como, es como una burla, ¿no? Estar haciendo todo eso aun cuando ya estamos conscientes de que las cosas que hacemos están bien o mal delante del Señor. Es como estarnos burlando, ¿no? Y Jehová en este pasaje hace esa pregunta como retórica, nada más, como en realidad no necesita una respuesta de sí o no, es una pregunta retórica como, ¿te vas a atrever a hacer eso en verdad? Sí, y era un pueblo que ya conocía. Ujú. Si no recuerdo mal, la mente no me es infiel, habían pasado como 400 años de que Dios los había sacado de Egipto. Ellos ya sabían, ya conocían a Dios a través de las cosas sobrenaturales que hizo a través de Moisés, a través de Ujú. Josué y de otros líderes que él levantó. Ya el pueblo ya conocía, pero su corazón se había apartado, se habían olvidado realmente. Y es tremendo porque cuántas veces no hemos experimentado el poder de Dios y como bien dijiste, nos apartamos porque inclinamos nuestro corazón a cosas que no le está dando la prioridad a Dios. Sí, sí. Ajá, no es como tal un Dios dioses de hechos de maderas o de bronce, sino cositas, detalles, como por ejemplo que que Dios no sea mi prioridad. Sí, así es. Y practicamos mucho esas cosas y también lo vemos, en personas o familiares cercanos que no se han convertido y como, por ejemplo, están dados a los vicios. Esa es una forma de estar entregando su ser o entregando su carne y su tiempo y su esfuerzo, su dinero, su familia, todo, cuando están perdidos en algún vicio, en algún vicio. No solamente me refiero como a las drogas, al alcohol, sino vicio al pecado, vicio a un pecado que se está cometiendo constantemente y que aún conscientes de que va en contra del corazón de Dios lo seguimos practicando. Pero nosotros, que creo que lo vamos a hablar más adelante, sabemos que en Jesucristo nosotros tenemos esa salvación y esa misericordia y esa gracia que nos permite ser redimidos. Amén. Bueno, ahorita Así que es. mencionabas como la pregunta retórica de Jehová. de Jehová al pueblo de Israel, que les decía como de que realmente van a seguir como persistiendo, ¿no? En sus pecados, me recuerda mucho cuando Judas se acerca y besa a Jesús, ¿no? Que le dice, al hijo del hombre entregas con un beso. O sea, realmente era como que su corazón ya estaba cauterizado, estaba tan envenenado del pecado, tan insensible ante lo que estaba haciendo, que realmente llegó un punto donde el pecado, y lo platicaba una vez que estábamos corriendo, no sé si te acuerdas que tratábamos, que hablamos del pecado, ¿no? Que el pecado Sí. va infectando varias áreas, que de repente ya lo normalizas y ya no te parece tan malo, ¿no? Entonces, si tú no detectas la raíz del pecado y tú no cortas eso de golpe, vas a seguir en este camino, ¿no? De seguir pervirtiéndote de lo que decías, la depravación total, ¿no? O sea, Sí. y totalmente entregas tu corazón a las pasiones, a los pecados, a las situaciones. Entonces, yo algo que recalco mucho es, dentro de la iglesia siempre conocemos gente que a veces lleva una doble vida, ¿no? Que está llevando una vida de pecado. Y el problema no es que esté pecando, que esté cayendo. El problema es que no rinde cuentas a alguien, no busca personas para que oren por él, para que intercedan, para que lleve un proceso de santificación, de purificación. Entonces, habrá gente que realmente tenga este proceso donde dices, ¿qué? Estoy luchando con algún área, pero busco ayuda, busco consejería, voy con los pastores, con los líderes. ¿Para qué?
para llevar ese proceso. Entonces, el detectar estos dos tipos de situaciones es importante, ¿no? O sea, cómo está nuestro corazón delante de Dios, y si ya hemos reconocido una falta, correr hacia Él nuevamente, ¿no? Porque sabemos que Él nos perdona, y es algo que no solamente viene a traer Dios el juicio, sino que también viene a traer los medios de perdón, de santificación, de restauración, y es algo que como quería recalcar, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, que no solamente la palabra de Dios es juicio, sino que también es la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sal de tus malos caminos, vuelve a mí y entrégame tu corazón y tu vida. Sí, y en cuanto hablando al pecado, ¿no? Es como esa palabra que es atravesar, ¿no? Traspasar el blanco, Sí. arraigar, o sea, darle al blanco. Y hay un comentario que me encanta que dice, esta mujer, porque el hijo está como un poco rebelde, ¿no? Y el hijo le pregunta qué era el pecado realmente, y él le dice, ¿no? Que era todo aquello que te roba la paz, todo aquello que tiene en posición segunda a Dios. Y eso me impactó y dije, sí, o sea, todo aquello que atraviese al blanco y me está apartando de Dios y me está quitando esa paz. Y es algo que me impacta, ¿no? Porque como bien lo decías, mucha gente puede decir, no, es que yo no consumo ningún tipo de sustancias, crezco en un hogar, tengo una buena familia, una buena esposa, pero realmente su vida no está rendida ante Dios. Sí. Y eso es también como un pecado, el no creer en nuestro Dios, Sí. el rendirle en totalidad. Creo que ese fue uno de mi mayor error cuando yo llegué a los caminos de Dios. Yo aparentemente no llevaba una vida mala, no drogas, no sexo, no alcohol, ¿cómo se llama? No jugaba con los sentimientos de alguna persona, pero creo que ese es el mayor error, o una de las mayores condiciones del ser humano, el no saber que está perdido en sus delitos y sus pecados, ¿no? El no considerarse malo o pecador delante de Dios, porque te pones a la vara de las personas malas, como Hitler, ¿no? En este caso. Y hay una historia, no sé si han escuchado, como de las ranas, que tú las metes en agua hirviendo y realmente ellas no saben que está caliente, ¿no? Porque su cuerpo se aclimata, ¿no? Entonces a veces nos aclimatamos tanto al pecado que cuando menos nos damos cuenta, terminamos, como tú decías, o sea, sin paz, sin gozos y tranquilidad, y hundidos en esa miseria, ¿no? En esa depravación que tú mencionas. Es importante detectar todas esas áreas, estar en una constante comunión con Dios. ¿Para qué? Para evitar terminar como el pueblo de Israel, ¿no? Que al final de cuentas Dios trae juicio, los entrega a sus enemigos, los entrega a sus delitos y pecados, y trata de volver a rescatarlos, ¿no? Así es. Sí, A través del profeta. claro, y vemos también algo muy importante, que si tú hoy en día intentas aconsejar a alguien, intentas ayudarlo, ¿qué es lo que pasa? Se enojan y se molestan y te dicen, oye, ¿tú quién eres para...? O sea, y creo que no debe de ser así, debe haber como esa madurez y esa gratitud. Gracias porque me estás ayudando, o Dios te está mostrando esta área en mi vida en la cual estoy batallando, y verlo de esa manera, no ser como alguien inmaduro, porque el pueblo era inmaduro en ese momento, estaba siendo tan inmaduro, porque el juicio que Dios había llevado a través del profeta era duro, pero el pueblo era inmaduro, no quería. O sea, literalmente es como cuando le das un consejo a un niño. No te va a escuchar, le digo, no te subas ahí, y se va a subir y se va a caer. Sí. Igual así. Y tú le dices a alguien, oye, amigo, hermano, mira, no hagas esto, vas a tener esas consecuencias. Pero son como niños y no te hacen caso, y al final de cuentas, tarde o temprano regresan llorando. Y luego yo creo también que una manera errónea de pensar es que somos buenos, ¿no? Es que podemos alcanzar a Dios, o que podemos alcanzar la mirada del Señor con nuestras acciones, ¿no? El pensar como que sí, es que yo soy bueno, me llevo bien con mis vecinos, ayudo a los pobres, no sé, voy todos los domingos a la iglesia. Apoyo a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Pero eso no te garantiza nada, ¿no? Aquí en Romanos 3, 10, 18, fíjense lo que dice, ¿eh? Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, ni hay temor de Dios delante de sus ojos. Creo que esto está hablando ya demasiado fuerte, ¿no? Y creo que es como Ya algo que demasiado fuerte. se asemeja a esto que estaba pasando con el pueblo, y que creo que, o pienso más bien, que se repite muchas veces dentro del pueblo de Dios. El que no comprendamos, incluyéndome, ¿no? Porque hay muchas cosas que no comprendo, y hay errores que cometemos todos los días, ¿no? Y que pensamos como de que no están tan mal, pero creo que todos, por eso es que necesitamos buscar la presencia del Señor, ¿no? Todos necesitamos buscar a Jesucristo como el pronto auxilio que necesitamos delante del Padre para que interceda por nosotros. Y esto que decías sobre cómo es que a veces cuando uno reprende a nuestros hermanos en Cristo y se ofenden, ¿no? Como de que, no, pues es que tú quién eres, ¿no? Y hay hasta textos que usan para escudarse, como el de, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la vida que hay en el tuyo, ¿no? Sí. Pero creo que debemos ser conscientes de que si alguien nos está reprendiendo es porque está viendo algo que nosotros no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces creo que lo que deberíamos hacer, en vez de decir esos textos, es darle gracias al Señor porque nos está hablando. Definitivamente. Y creo que debemos tomar acción a partir de eso. A pesar de que nosotros pensemos como de que, no, si ese hermano es bien así, 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 no, a pesar de que lo pensemos, y muchas veces incluso lo hablamos, ¿no?, a otras personas. Mira lo que me está diciendo el hermano, que estoy cometiendo este error y él comete esto y este otro, ¿no? Sí. Cuando la manera correcta de pensar es decir, ok, ¿está pasando esto realmente en mi vida? Entonces debo corregirlo, ¿no? Y debo ayudar a otros también, incluso al hermano después. Pero ya cuando pases esta transformación de que el hermano vio en ti, o que el pastor vio en ti, o que incluso tú reconoces por medio de la palabra que estás mal, ¿no? Así es. Y se requiere mucha humildad, ¿no? O sea, se requiere mucha humildad para reconocer cuando hay algo que nosotros no percibimos o no vemos. Y es un constante examinarnos a través de la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta la coyuntura de los huesos, hasta discernir los pensamientos y el alma, ¿no? Entonces, el estar en constante comunión con la palabra de Dios es la que nos va a revelar y va a ser ese espejo delante de nosotros que nos permita ver cuánta maldad hay en nosotros y cuánto es el amor de Dios que cubre toda esa multitud de pecados en nosotros, ¿no? No sé si alguno de ustedes en la semana o en el mes o durante el año se han dolido, se han enojado con el pecado de algún hermano. Entonces, pero es como importante saber hace cuánto no me duelo no me enojo con pecados míos, o sea, con áreas de mi vida que yo realmente necesito seguir rindiéndole a Dios. Entonces, es bien fácil, como dices, no, o sea, mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano, pero siempre es como recordarnos también nosotros el ver en nuestro propio sembradío, en nuestro propio corazón, qué es lo que está viendo, ¿no? Y concuerdo mucho en esta palabra de que hay hermanos que se escudan con ese versículo, con otros versículos, porque realmente tratan de, como niños chiquitos, ¿no? O sea, de escudarse, de decir, ¿sabes qué? Es que así soy yo, o Dios está tratando conmigo, pero realmente no tiene esa humildad, reconocer su falta y decir, gracias porque tú me has corregido. Y tener esa actitud como la tuvo David, ¿no? Y también tener la gracia, porque el tener la gracia de confrontar es otra habilidad, porque muchas veces vienen hermanos y solamente lo hacen con juicio y juzgando y señalando, cuando realmente su intención no es el amor de Dios operando en ellos. Y me ha tocado experimentar situaciones así donde digo, yo recibo el consejo, yo recibo la corrección, pero tú no vienes a corregirme en amor, tú vienes a humillarme, tú vienes a exponerme, tú vienes a jactarte de tu santidad. Y digo, eso tampoco lo puedo tolerar, lo puedo aceptar. Entonces, reconocer que también va a haber personas que no tengan la gracia de Dios y discernir esos momentos, esos tiempos donde dices, ¿sabes qué? Es que esta persona no me está corrigiendo en amor. Y realmente el amor va a sentirse bien de esa parte, porque dices, ¿sabes qué? Gracias porque tú estás tratando de que yo sea mejor persona. Como esa persona cuando te ve un moco en la nariz y no te dice nada, o sea, tú prefieres que esa persona te diga y te advierta, ¿no? Es un ejemplo muy vago. Pero también depende cómo te diga, ¿no? Si es para burlarse o para... Sí, si es para burlarse y se prende de todos, pues no, pero se aprecia mucho cuando esa persona ve algo en ti, ve un potencial de decir, ¿sabes qué? Acércate con ese tipo de personas, ten ese tipo de amistades que te corrigen, que quieren lo mejor para ti y que te invitan a andar en santidad, porque invitarte a pecar, a hacer las cosas mal y decir así todo el mundo lo hace, es bien fácil decir, no, pues que el que no tranza no avanza, y así todos lo hacen. Entonces si no se dan cuenta, pues ¿qué le hacen, no? Y es justamente un tema que lo estamos hablando en la clase de jóvenes, por eso me viene a la mente estos ejemplos tan burdos, pero es que muchas veces hablamos de lo espiritual, pero ocupamos llevarlo a nuestro contexto
cotidiano, ¿no? A nuestro trabajo, a nuestra casa, con nuestros hermanos, en el policía de tránsito, en un semáforo, independientemente si el semáforo está en rojo, no te lo puedes cruzar, no te lo puedes pasar. Eso distingue también el corazón de un hijo de Dios y de una persona que está cerca de su presencia y de su palabra, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y después de esta media hora intensa, sí traemos ganas de estar aquí, de hablar de todo. Y creo que vamos a ir a una pausa musical. No se les olvide que estamos en su programa Transparentes. Nuestro invitado es nuestro hermano Eric y vamos a continuar ahorita con la lectura. Así que quédense con nosotros. Nos volvemos en un momento. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.